Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Muteado en el Estudio, un espacio donde hablamos de todo y hablamos con todos, lo que pasa en Salta, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en el mundo entero. Hoy vamos a hablar sobre violencia vicaria. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Lo leíste por algún lado? ¿Sabés de qué se trata? Bueno, lo vamos a contar hoy en este programa porque vamos a hablar de un caso que está pasando acá en Salta. Hay una mamá que hace un montón de tiempo que no puede ver a sus hijas. Hay un proceso judicial engorroso, largo y sobre todo violento. ¿Violento para quién? Violento para esa madre, pero sobre todo violento para unas niñas que no ven a su mamá hace un montón de tiempo. Estamos con Gabriela Nani, es denunciante de violencia vicaria y vamos a hablar de todo en este nuevo encuentro de Muteado en el Estudio. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida a Muteado. Hola, muy bien, gracias. Dije que vamos a hablar de un caso de violencia vicaria. Para comenzar, rápido, directo, ¿qué es la violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria está definida como la violencia ejercida por interpósita persona. Cuando alguien no puede o no tiene acceso a violentarte, como es el caso de una pareja que ya no tiene acceso a vos, lo hace a través de terceras personas, en este caso de los hijos. Generalmente también cooptan a parte de la familia o amigos o ex amigos de la mujer. eh, Lastiman a las mascotas, o sea, hay muchas maneras de poderlo explicar, pero básicamente lo que intentan es hacerte daño, generarte sufrimiento. A través de terceros. Sí, O sea, no te daño a vos directamente, voy a dañar algo que vos amás, que vos querés, que vos cuidás. no solamente dañar, sino por ahí la forma es la instrumentalización. ¿Qué Ujú, es eso? Y bueno, meterle manipulación, ujú. hacerles llevar y traer mensajes, generar conflicto, básicamente, y atacan principalmente el vínculo de la madre con los hijos. Esto que vos describís es clásico de un término que se puso bastante de moda últimamente y por suerte lo podemos leer en las redes sociales, en las páginas web y demás, que son los narcisistas, ¿no? Uno va leyendo y dice, y capaz hoy 2026 vas encajando ese tipo de personalidades en personas que conoces, personas con las que estuviste, con las que compartiste. Y hoy esto está pasando acá en Salta. Contanos un poquito qué es lo que estás pidiendo hoy y por qué hoy estamos hablando de este tema. ¿Qué pasa con la justicia salteña? Que te lo dije fuera del aire. Parece ser una justicia machista, parece ser una justicia lenta y muy cruel. Uy, es una bomba todo, contestarte todo eso, pero para no olvidarme, lo de las personalidades o las estructuras de personalidades es un factor de conexidad muy importante en el agresor vicario. O sea, en general son personas que resisten muchísimo a la mentira, o sea, son capaces de tejer redes de mentira, de sostenerlas en el tiempo, que no tienen ningún tipo de empatía, no tienen sentimientos. Entonces, para ellos no es difícil controlar la narrativa, aislar a la víctima, mentir, manipular, estafar, engañar. Eso por un lado. Y por otro lado, me hablas de una justicia machista y eso que estamos llenos de mujeres y en los juzgados de familia sobre todo. Em, yo creo que falta mucha preparación con respecto al tema, específicamente de la violencia vicaria, porque todavía no estará tipificada, pero existe. Ujú. Esto ya es ley en muchísimos lugares del mundo y realmente los operadores de justicia desde los jueces hacia abajo, todo lo que serían dispositivos de revinculación, lo que serían peritos judiciales e incluso en los profesionales de la salud mental, deberían estar formados no solo en violencia vicaria específicamente, sino en todo lo que es trauma, victimología, neurobiología del trauma, duelo ambiguo, porque ¿qué es lo que sucede, Rosario, cuando a vos te arrancan un hijo? Y esto pasa en la madre y también en los niños. Vos imagínate que un día te levantás, te despedís de tu hijo y no lo ves nunca más. Y no se murió, ese chico Claro. vive, ese chico sigue yendo a la escuela, sigue haciendo sus actividades como si fuera eh, una vida normal, pero eso no es normal, eso no es em, eso no es lo que debería, eso es lo que debería no pasar nunca. Vos no podés hacer un duelo
siendo madre y siendo niño tampoco, porque vos Sí. tenías una mamá que te arropaba, que te daba de comer, que te ponía el abrigo en la mochila y de repente comías la comida favorita que te gustaba y no la ves nunca más a tu mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ámbito de los niños que están judicializados, en este caso ya prácticamente 3 años, y en el ámbito de una familia que niega, que calla o que oculta el problema, que no lo pone sobre la mesa o que manipula la realidad? El borrado materno absoluto de la madre y de todo el entorno. Es un arrancamiento de su propia personalidad, de su verdad, de su historia. Prácticamente te borraron de un día para el otro, podríamos decir. ¿Hace cuánto que estás viviendo esta situación? Van a ser 3 años Ujú, porque el impedimento de contacto empezó en mayo de 2023. ujú. Sin embargo, la judicialización empezó por una falsa denuncia en mi contra en septiembre de 2023. Pero el impedimento ya venía siendo sistemático, o sea, con excusas, con mentiras, con planes mejores, con regalitos, con Ujú, lujos. claro. Hay muchas formas de manipular a un niño y la verdad que siempre dicen que es fácil manipular a los niños. No es fácil. Vos imagínate que esta persona manipuló a una justicia completa con datos y con informes de mala calidad, con información falaz, Ujú. em, y sobre todo dolosa, porque en esta instancia yo guardé silencio mucho tiempo, me llevó la situación a hablar justamente porque estoy buscando justicia y el resguardo de los derechos de mis hijas menores de edad. Ellas tienen derecho a seguir o a retomar el vínculo con su madre y toda mi familia ampliada que las ama y que las espera, pero hasta el día de hoy no hubo ningún tipo de resolución, no se puede hablar de medidas restaurativas, no ha sido oportuno en ninguno de los casos porque no se aplicó ninguna desobediencia judicial. Yo no perdí nunca el cuidado personal, sin embargo, nunca más me las entregó. O sea, hoy está vigente, ustedes Está, tenían un acuerdo sí, después de sí, divorciados, sí. ¿es así? En 2020 fue el divorcio, se homologó un acuerdo de tenencia alternada, Ujú, o sea que eso significa mitad del tiempo con cada uno, exacto. que se cumplió por el primer tiempo, digamos, los primeros años, hasta que él decide en 2023 iniciar el impedimento de contacto y después la judicialización. Yo nunca quise justamente judicializar, porque habían muchos hechos de violencia, pero pensaba en mi fuero interno y además incluso yo lo manifestaba que él era un buen padre, que a pesar del matrimonio espantoso que tuve, Ujú. que él las quería y me parecía que era suficiente a pesar de no estar de acuerdo con su estilo de crianza ni con las reglas que les imponía. Yo pensaba que era factible respetar lo que cada uno hiciera en su casa Y en su tiempo. y en su tiempo, dándoles lo mejor de cada uno. Y es lo que yo les prometí a mis hijas el día que les anuncié que su papá y yo íbamos a separarnos. Yo les prometí eso, ellas me pidieron como último deseo pasar juntos la última Navidad, que ya Ujú. estábamos separados. Lo pasamos efectivamente según sus deseos en la casa familiar de su padre, con toda su familia. Y en este punto debo decir que fui 15 años parte de esta familia, que de un día para el otro dejaron de saludarme, dejaron de hablarme, hicieron de cuenta como si yo nunca hubiera existido. Jamás en la vida le hice daño a la familia paterna de mis hijas, todo lo contrario, siempre fui buscando una vida en paz, en armonía, que los hermanos vivían peleados, el sobrino con el tío. Y yo siempre, yo perdí a mi mamá hace muchísimo tiempo, lamentablemente, y no hay un día de mi vida que no la invoque, que no la tengamos presente. Y la verdad que teniendo a todas estas personas vivas, digamos, ¿cuál es el sentido de crecer en medio de conflicto, ¿no? Decís que, bueno, esta situación ya lleva prácticamente 3 años y decidiste salir a hablar. Porque uno dice, y una dice en ciertas situaciones, no, bueno, ya va a cambiar, esto va a mejorar, no voy a ser igual que la otra persona, voy a tratar de conciliar, voy a tratar de resistir porque esto va a mejorar, va a mejorar. Uno dice, bueno, si esto llegó a judicializarse,
Yo confío plenamente en el criterio de la justicia y de que realmente van a poder ver la situación como es y no alejarme de mis hijas, porque es incluso lo que te dicen por todos lados, nunca te van a poder sacar a los chicos, ni aunque seas la más loca revirada del mundo, es Ujú. muy difícil que te saquen a los chicos. O cuando te dicen, es muy difícil que pierdas un juicio laboral. Bueno, hoy también están pasando cosas que decís, che, están escapando a toda lógica. La justicia fue cómplice también de este proceso y de esta situación general. Sí, efectivamente, yo confié. Nunca en mi vida había puesto un pie en un juzgado. Entonces, cuando fui por primera vez, dije, bueno, lo van a ver, lo van a entender. Y mi abogada incluso me dijo, esto se resuelve volando. Hay que ver qué días para cada uno y listo, se terminó. Y en definitiva, el proceso judicial se comió el vínculo completo de mis hijas conmigo, porque él al retenerlas y al no restituirme, la justicia no restituirme a mis hijas y no imponerle ningún tipo de sanción, tuvo libertad absoluta para manipularlas, para mentirles lo que quiso, sin que nadie pudiera aclararles, ni tampoco cuidar el vínculo que ya existía de toda la vida conmigo y con mi familia. Ujú. ¿Cuántos años tienen tus hijas? En este momento 15 la mayor y 12 la menor. Bien. Y me decías fuera del aire de que dicen, bueno, vamos a respetar la decisión de las chicas, que en este contexto aparentemente están recontra manipuladas, de no querer hacer una revinculación. Pero cuando hablamos de chicos o adolescentes de 15, 12, 10 años, es hasta cuestión de sentido común decir, hay cosas que ellos no pueden decidir. Hay cuestiones que los chicos no deciden porque justamente no tienen la capacidad total de discernir la realidad y elegir qué es lo mejor, porque capaz si fuera por los chicos vivirían de vacaciones, no van al colegio, Ujú. comen McDonald's todo el día, pero para eso están los adultos responsables a decir, no, esto no es por acá, vamos por este lado. Hoy dicen que respetando la decisión de las chicas, no pueden avanzar en un proceso de revinculación. ¿Es así? Sí, van 4 intentos que fracasaron porque justamente el padre se opone directamente, ¿no? Él se opone, despliega un discurso descalificador mío y de toda mi familia, con lo cual demuestra también falta de cooperación absoluta. Y efectivamente, mis hijas hoy no, ellas se niegan, pero llevan más de 3 años en esta situación de Claro. estar en el medio de tremendo conflicto. Y hoy, en este momento, están bastante enojadas porque yo salí en los medios, porque estoy hablando. Están enojadas, están molestas porque la imagen de su padre está en cuestionamiento. Lo cierto es que yo callé todo este tiempo justamente por cuidar mi dignidad y también por decoro. Hay cosas escabrosas que no las voy a decir nunca, me las guardo para el fuero interno, pero ellas hoy quizás no pueden entenderlo, lo van a entender el día de mañana, pero esto lo estoy haciendo por ellas. A mí no me interesa hablar mal de nadie, pero mi derecho como mamá sigue intacto, mi amor también. Y él siendo el mayor, el adulto mayor responsable a cargo, tiene la obligación por ley, él Ujú. y todo su entorno, de promover, facilitar y además hacer caso a la justicia. Claro. O sea, quiero que quede muy claro que esto no es un conflicto entre exparejas. O sea, No. él se apropió ilegalmente del cuidado personal de mis hijas, que nunca se lo dieron ni provisoriamente. Y el problema de la escucha del menor, que es cierto que ellas se niegan, debe ser en estándares adecuados. Mis hijas no pueden ser escuchadas las dos juntas con el padre supervisando lo que dicen Claro. y además sin analizar el contexto de violencia previo o vincular y todo lo demás, ¿no? Los factores ambientales, sociales, familiares, incluso sin triangular la fuente, sin hablar con mi familia, sin haberme tomado nunca jamás a mí ni un testimonio, Nada. nada. Nunca escucharon tu voz. Nunca escucharon mi voz. Hoy te preguntan, ¿vos estás capacitada para estar con tus chicas, para cuidarlas, para hacerte cargo la mitad del tiempo como venían haciendo hace algunos años? La situación de salud de mis hijas, de salud y de reticencia de volver a verme, en este momento tiene que ser tomada con mucho cuidado. Estoy estudiando bastante sobre el tema. Hay formas
de abordar esto de una manera correcta, que sería como un equipo terapéutico para poder Ujú. desprogramar, porque lo que sucede en estos chicos es que se implantan memorias o falsos recuerdos, y es lo que está sucediendo con mis hijas. Ellas a veces se comunican y me recriminan cosas que nunca sucedieron, o que tienen pequeñas porciones de verdad, pero que en el fondo no es lo que pasó. Entonces, hay personas especializadas y hay protocolos para actuar, pero Salta no está preparada y no me está escuchando. Yo estoy contactada con distintas personas a lo largo y a lo ancho del mundo en esta situación de vulnerabilidad o de dolor, y conocemos qué es lo que se hace y cuáles son las medidas, te diría, ni siquiera remediales, pero para intentar frenar el daño y para que no se siga perpetuando el daño, porque cada día que pasa para los chicos es peor. Y sí, vos me decís que te contactás con gente de otros lugares. ¿Hay antecedentes parecidos? No sé si en Salta, pero en otros Sí. lugares acá en Argentina. Sí, hay muchísimo y cada vez nos vamos encontrando más, lamentablemente. Pero bueno, la red de apoyo es uno de los pilares fundamentales para que las madres podamos soportar esta situación. Vamos aprendiendo de la experiencia de las otras. Ujú. Y está pasando, sí, en Argentina un montón. Como digo, no está tipificado, pero bueno, está solamente mencionado en el proyecto de ley contra el abuso psicopático. Ujú. En realidad esto es un tema que sí debería ponerse sobre la mesa en el debate de legisladores para poder atacar el problema, digamos. ¿Sabés qué pienso cuando contás esto? Y también voy leyendo otro tipo de situaciones que estamos tan desamparados muchas veces, muchísimas veces, estamos tan desamparados y uno dice, no, mi corazón o el sentido común dice que hay que ir por acá, pero el sistema legal, legislativo, las leyes, los jueces, los abogados, un sistema judicial que está completamente fuera de lugar y sin preparación, te dicen, no, espera un poco más. Espera, porque esto todavía no tiene forma, vas a tener que esperar. Y la vida va pasando con tu dolor a cuestas y te dicen, no, espera un poquito más. Y esa espera ya llega un momento donde decís, che, ya no aguanto esperar más. ¿Cuáles son las herramientas que me quedan? Y hoy esta es la tuya. Pero vos decís, bueno, agarro las armas, voy de frente con esta situación y desde la afuera me tildan de un montón de cosas. Y se tergiversa otra vez la historia. En este punto, la verdad que a mí no me importa nada lo que diga la gente, porque me callé ante todas las barbaridades y las atrocidades que se dijeron de mí, justamente para cuidar a mis hijas, ¿no? Em, Me callé confiando en la justicia nos abandonó, la justicia nos revictimizó a mí y a mis hijas, y no puso la mirada en la persona que incumple y que desobedece desde el primer día. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que revisen mi caso y que nos amparen como corresponde, porque ellas como menores de edad y yo como mujer, después de todo lo que sufrí, puedo acreditar, tengo pruebas de todo lo que digo. Yo no intento difamar a nadie. De hecho, me aguanté una vida miserable justamente pensando en que yo iba a poder salir adelante. Salí, la luché, salí adelante, conseguí tener un trabajo, recuperar mi libertad como mujer y mi soberanía para poder hablar, opinar, trabajar, pero mis hijas quedaron de rehenes y mis hijas no son propiedad de nadie. Por Ujú. eso mi pedido es liberen a mis hijas, porque incluso a ellas yo les dije, yo puedo dejar el litigio que no inicié yo, porque ellas tienen en la cabeza que fui yo la que hizo la denuncia, o sea que en realidad ya el relato comienza al revés. Yo les dije, estoy dispuesta a terminar con el litigio en la medida que la justicia lo cierre, porque si Claro. no dicta sentencia nunca, yo soy una esclava del proceso porque cumplo con cada medida y estoy ajustada a derecho en todo lo que se me solicitó, pero quiero que mis hijas tomen decisiones informadas. Para explicarles a ella qué es una decisión informada, quiero verlas en persona. No puedo
Claro, saber de ellas por informes mal redactados por terceros. Necesito que ellas tengan noción del peso que significa eliminar por completo de su vida a su madre y a toda su familia ampliada que las ama, que no tenemos reclamos para ellas, porque ellas no tienen la culpa de esta situación. totalmente. Este caso está en manos de la jueza Inés Villanuez, de familia número uno. Una como mujer dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de decisiones? No sos mamá, no sos mujer, no sos tía. ¿Qué es lo que esperás? Porque, bueno, estás hace ya años esperando, pero hace rato me decías, necesito que esto como que tenga algún cierre, el que sea. Pero si tenemos que pensar en el cierre más favorable en las próximas semanas, ¿qué es lo que esperás de la justicia salteña hoy? Que evidentemente no está a la altura de esta situación. Lo que debería, bueno, lo que dice mi corazón es que deberían ser restituidas a mi hogar, a mi familia, volver a verlas en el ámbito familiar y no de un dispositivo que tampoco funciona. Pero por otro lado, en el estado en el que ellas están en este momento, no tienen permeabilidad para manifestar afecto ni para recibirlo. Ellas hoy no quieren vernos, ni a mí, ni a nadie de mi familia. Entonces, ¿qué espero de la justicia? Que me escuchen, que me respeten, que escuchen y que entiendan el dolor de mamá y todo lo que aprendí a lo largo de todos estos años, porque estoy preparada para colaborar, porque esto es un tema de responsabilidad social. Ujú. No es, esto me trasciende a mí como persona, como mujer, y en gran parte es lo que a mí me salvó, porque si yo no hubiera tenido en todo este tiempo la oportunidad de ayudar a otras madres, no sé qué hubiera sido de mí mientras tanto esperaba y esperaba. Esto que decís, qué importante, ¿no? Cuando uno ya prácticamente se queda sin esperanzas, armar una red, encontrar a gente que está en la misma situación que vos y que te escuchen y decir, che, bueno, a mí me sirvió ir por acá, me sirvió ir por allá. Eso funciona hoy, decir, armemos una red, nos juntemos, charlemos, veamos cómo se puede mejorar esta situación. Porque la salida evidentemente no es sola, sino de manera colectiva. Es que al principio ni siquiera la propia familia entendía, porque no saben cómo acompañarte, porque nadie debería vivir una situación que no tiene ni nombre, porque no tiene nombre. Ujú. El duelo ambiguo hoy sé que tiene nombre, pero no tiene salida, porque vos no podés enterrarlo, no podés cerrar el capítulo, no podés despedirte. Entonces la familia también caminó este proceso conmigo, que gracias a Dios, al salir del aislamiento, porque digamos que tenía que ver con mi vínculo y mi relación con esta persona, recuperé los lazos y que son hoy por hoy las personas que me acompañan. em, Aprender a escuchar al otro sin juzgar o sin decirte hace esto o hace aquello, porque la gente te dice, anda a tal lado, llama a tal lugar, decile al abogado tal cosa, denuncialo, no lo denuncies, habla, cállate, o sea, porque la gente también se desespera del Y dolor sí. y no saben cómo acompañarte. Entonces, las mamás que estamos pasando por lo mismo, a todas es tan parecido, más allá de las pequeñas diferencias, digamos, en los contextos que vivimos. Esto es transversal a todas las clases sociales, esto está pasando a nivel global, a nivel Ujú, mundial. En este momento soy parte de un frente contra la violencia vicaria argentina, que ujú. es bastante nuevo, pero que depende de México. Por eso la campaña con la que me animé a empezar a hablar tiene el sello mexicano, porque son las mexicanas las que nos llevan un montón de delantera y tienen todo su estado, el Estado de México, salvo uno, legislado ya con violencia vicaria. Ujú. Entonces, bueno, tienen mucha más experiencia y son las mamás que están poniendo el paraguas para que nosotras empecemos a caminar esta difícil tarea de ser las primeras. Es completamente loable eso que están haciendo porque están pensando en colectivo, ¿no? Y si alguien más está viendo
esta entrevista, si tiene algún tipo de relación o le resuena de algún lado por algún motivo. Está bueno eso, invitar, vengan, porque esto pasa, esto nos pasa, esto pasa en el mundo, está pasando acá en Salta y como en todo, la salida es colectiva. Me parece importante resaltar que vamos a estar acá a disposición, estos micrófonos, este estudio está abierto y esperamos que esta persona, esta jueza, logre tener un poquito de sentido común hasta corazón, te diría. Decís, che, no soy una ley tipificada, no soy un documento, no soy lo que dice este papel de mí, hay mucho más allá. Y sobre todo, hay 2 nenas y hay una mamá que no se pueden ver hace un montón de tiempo. Gracias, Gabriela. Un placer esta Gracias a charla. vos, Rosario. Gracias. Y nosotros terminamos esta entrevista, pero suscríbete a nuestro canal, seguinos en las redes sociales, porque se viene muchísimo muteado en el estudio. Chau, chau.